Buen día, mi nombre es Jessica Natalia Larda Ocheta, soy estudiante de Ingeniería Ambiental del CEAT de Tunja y pertenezco al grupo 301, y hoy vengo a explicar el ejercicio 5. Bueno, el enunciado se trata sobre una torre ubicada entre dos observadores llamados A y B, que se encuentran a una distancia, se encuentran separados a una distancia de 45 metros. Bueno, desde el punto A se puede observar la parte superior de la torre con un ángulo de elevación de 30 grados y desde el punto B con un ángulo de elevación de 42 grados. Como primero nos piden representar la situación gráficamente, determinar la distancia que hay entre A y la base de la torre, la altura de la torre, y establecer si A o B están más cerca. También como segundo paso nos piden la verificación mediante la app de GeoGebra, y como tercer y último paso nos piden que hacer un análisis con apoyo de la inteligencia artificial de cómo sería o cómo cambiaría, digamos, los ángulos de elevación de A y B y el ángulo de presión desde la torre. También, ¿qué pasaría si la torre aumenta 3 veces el valor de X? Bueno, aquí como primer paso se realizó la gráfica, como se puede observar, se hizo la torre, también se ubicaron lo que fue el punto A y el punto B con sus ángulos de elevación y sus distancias en la base. Bueno, primero para el desarrollo, para hallar la distancia que hay entre A y B, perdón, la distancia que hay entre A y la base de la torre, primero se plantea la ecuación. Primero se plantea la ecuación de A, que sería tangente de 30 igual a Y, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en este caso Y sería la altura de la torre y X sería la distancia que hay entre A y la base de la torre. Que quedaría Y igual a X por tangente de 30. ¿Por qué queda así? Porque como X está dividiendo, pasa a multiplicar. Bueno, ya tenemos planteada la primera ecuación. Pasamos a plantear la segunda ecuación, que es el punto B, que es tangente de 42 igual a Y, que es la altura de la torre, sobre la base, por decirlo así, que es 45, que es el total o la distancia que hay entre A y B, menos el trocito o la parte de la distancia que hay entre A y la base de la torre, que eso nos daría igual a Y igual a 45 menos X por tangente de 42. Ya cuando planteamos las ecuaciones, ahora pasamos a hacer la igualación de las ecuaciones, que sería X tangente de 30 igual a 45 menos X por tangente de 42. Primero lo que se hace es hallar las tangentes, que pues ahí en ese caso sería la tangente de 30 y la tangente de 42, que sería X, la tangente de 30, que nos dio 0.5774, y aquí podemos observar que la tangente de 42 nos dio 0.9004. Bueno, para quitar esos paréntesis se hace una multiplicación. Aquí se multiplicó X por 0.5774, que nos dio 0.5774X. Aquí primero se multiplicó 45 por los 0.9004, que nos dio 40.518. Después se pasó, se pone el signo menos por, aquí se multiplicó X por los 0.9004, que nos da 0.9004 por X. Bueno, aquí después de ello, ya cuando tenemos estos resultados, se hizo una transposición de términos, que es decir, que estaba restando, pasa a sumar. Entonces, se hizo la suma de 0. Y este queda a este lado, por lo que no tiene la X. Entonces, este pasa, digamos, a estar a sumar, estos dos se suman, que daría 1.4774X igual a 40.518. Como X está multiplicando, pasa a dividir, que sería 40.518 por 1.4078, que nos diría que la distancia que hay entre A y la base de la torre es de 27.42. Bueno, ya cuando tenemos allá la base, la distancia entre el punto A y la base, pasamos a hallar lo que es la altura, que es Y igual a multiplicar X por tangente de 30, que pues es la distancia que nos dio anteriormente, que ya aquí bueno, ahí primero se planteó la ecuación, aquí se reemplazó la ecuación, que sería Y igual a 27.42 por los 0.5774, que nos da como altura de la torre Y igual a 15.38 metros. Perdón. También se puede, espera. También, como nos pide decir que está más cerca a la torre, si el punto A o el punto B, entonces se pone X igual a 27.42, pues es la distancia que hay entre A y la base de la torre, y pues la altura de la torre, que es 15.38 metros, que aquí sería el total, o sea, la distancia que hay entre A y B, menos la distancia de A por la base, sí, la distancia que hay entre A y la base de la torre, que es 27.42, que nos da 17.58. Lo que nos quiere decir que la torre se encuentra más cerca al observatorio ubicado en el punto B. Bueno, aquí como segundo paso nos decían que hacer una verificación con la app de GeoGebra. Aquí se puede observar que ahí la gráfica es muy parecida a la que hice inicialmente para representar la situación. Ahora nos pide que con ayuda de la IA, aquí se puede ver la respuesta por parte de la IA, y ahora hacemos la verificación, hacemos la verificación de la IA. Entonces, como nos dice que ocurrirá si aumenta 3 veces su tamaño, entonces se tendría que multiplicar 3 por 27.42, que es la distancia de A por la base de la torre, que nos da 82.26 metros.
Bueno, ya teniendo eso, pasamos a hallar el ángulo de A, que es tangente de teta igual a dividir los 82.26 por el ángulo de elevación de A, que pues es 27.42, que nos da tangente de teta, perdón, igual a 3, que sería teta igual a tangente elevado a la menos 1 por 3, que nos da teta igual a 71.57. El ángulo de B nos dice que tangente de teta igual a 82.26 por 17, perdón, dividido en 17.58, que nos da tangente de teta igual a 4.68, que sería teta igual a tangente al elevado a la menos 1 por 4.68, que nos da teta igual a 77.74. Entonces sí se puede verificar la respuesta proporcionada por la inteligencia artificial es correcta, ya que argumenta que la altura también aumenta los ángulos de elevación y depresión. Gracias.